vez. Bueno, que se me ha recortado un poco el vídeo el pasado, que ya empezaba a leer. Sigo con el del Evangelio. No voy a hacer ninguna introducción porque ya lo he hecho en el otro, porque esto es una continuación mientras estamos esperando nuestra bendita esperanza del arrebatamiento. Y vamos a leer si en el final hemos quedado con el Gálatas capítulo 2 y sigo desde ahí, del 11 al 21. Venga. Ya he visto que tengo ya, tampoco hay mucha luz, mejor me pongo las gafas, que son solamente para leer. Bueno, que también es mejor. ¿Estás viejo? Que no, estoy cansado. Del 11 al 21. Más cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen ciertos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas cuando vinieron, se retrajo y se apartó de ellos, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y los otros judíos disimulaban también con él, de tal manera que aún Bernabé fue llevado con su simulación. Mas cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué constriñéis a los gentiles a judaizar? Que hoy en día ya muchos están pasando, muchos dicen yo soy judío, y muchos ya ni siquiera no saben de qué tribu están, a qué tribu pertenecen, pero dicen que son judíos. Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, porque Pablo sí que era judío y Pablo ya que era del tribu de Benjamín, y aún así eran judíos. Porque yo también a veces me he equivocado diciendo que los judíos son solo de tribu de Judá. No, los judíos son los israelitas. Ellos también se identifican también como judíos, no solamente por nombre de tribu. Todos los que son de ahí se dicen judíos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Cómo que la fe de Jesucristo? Y no la fe en Jesucristo, sino que es distinto la fe de Jesús como la fe en Jesús. Los gentiles, Pablo decía, de la fe de Jesucristo, porque el mismo Jesucristo también tenía fe en su obra, en lo que él hizo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ya vemos, y sabemos que hay muchos que se meten bajo ley. Todos estos no van a ser justificados, por mucho que dicen que creen en Jesucristo. Y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado, no lo permita Dios. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de que viva para Dios. Soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vive en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti, si tú lo aceptas. No desecho la gracia de Dios porque por si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. O sea que lo dice claramente, que todos aquellos que dicen que están por la ley, Pablo dice claramente como que no van a llegar a la salvación, porque Cristo no murió por nosotros para que estemos bajo ley, porque Cristo es el fin de la ley. Bueno, entonces, claro, o sea que ya sabemos, todos conocéis los que se meten bajo ley y todo el peligro, o sea que Cristo es el fin de la ley, no hay que seguir la ley, solo la fe en su sacrificio. Y vamos a ver ahora Gálatas capítulo 3, versículo 8. 3, 8 y luego leeremos 4, 13. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, aquí lo dice claramente, por la fe había de justificar a los gentiles. Predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo todas las naciones serán benditas en él. O sea que si nosotros lo dice claramente, que estamos por fe, Abraham hace tiempo, aquí atrás, ¿qué dice la escritura? Que Abraham diciendo todas las naciones serán bendecidas de ti. Para Abraham era el Evangelio
que las naciones serán vendidas en él. Este era su evangelio, para que veáis la diferencia. Claro. Este era el evangelio de Abraham, pero nosotros tenemos el evangelio de la fe, el evangelio de salvación, el evangelio de sangre. Y 4:13, vosotros sabéis que en flaqueza de la carne os prediqué el evangelio al principio. Pablo también tenía sus molestias, sus inconvenientes, pero aún así, en sus flaquezas, él lo hacía, porque sabía que era para la gloria de Dios. Y ahora pasamos a Efesios. Ese libro me encanta. Efesios 1, con versículo 13. Uno de los mejores versículos de la Biblia. El cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya lo hemos leído. Esta es la verdad, nuestra verdad. Esta es nuestra verdad. El evangelio de salvación. 1 Corintios 15, 1 al 4. Para nosotros en día no hay otra verdad. Ahí dice lo que Dios hizo por nosotros. Que Dios llegó a la tierra y se sacrificó para nosotros, dando su sangre. Entonces la Biblia dice, en oyendo la palabra del evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, de la promesa. O sea que lo dice claramente, que en aquel momento uno está sellado. ¿Quién podría romper este espíritu, este sello? Yo no conozco a nadie más fuerte que el Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Vale? Entonces, seguimos. Claro, ese versículo es buenísimo, pero solamente son sellados los que aceptan este evangelio y nadie más. Si uno dice que es creyente, lo hemos leído antes, solamente es creyente, pero no acepta el evangelio, dice que él cree, porque hemos leído que hasta los demonios creen y tiemblan, pues es que no es suficiente. Por eso nosotros somos por fe. La Biblia dice, ahora yo creo que todos conocéis ese versículo ya. Es que yo creo que los que somos salvos lo hemos leído tantas veces. En Romanos 3 con 25, solo el principio, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Hay otras traducciones que no lo tiene así, que lo tiene ya cambiado, porque sabemos quién está detrás para cambiar las escrituras. Capítulo 3 de Efesios, vamos a ver ahora de 6 al 12. Que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Otra vez, el Evangelio. Todo lo debemos al Evangelio. Del cual yo fui hecho ministro, el mismo Pablo, según el don de la gracia de Dios que me ha sido dada por la operación de su poder, que es algo gratuito. Dios te lo da. Si tú lo quieres, lo coges. Si no, no. Pero luego no te quejes. Es que tú mismo te estás condenando si no lo aceptas. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que Pablo estaba predicando a los gentiles. Y de aclarar quiénes son los gentiles, todo aquel que no es israelí, o todo, mejor dicho, todo aquel que no es circuncidado, que no está bajo ley. ¿Hay algunos que están bajo ley, que sean circuncidados, que sean judíos, que se pueden salvar? Sí, pero ellos también tienen que aceptar este evangelio, el de Pablo. No hay otra manera en este tiempo de gracia. Y declarar a todos cuál es la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que ahora sea dada a conocer por la iglesia a los principados
y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos denuedo y acceso con confianza por la fe en Él. O sea que si uno lo acepta, ya tiene, como dice aquí la Escritura, tiene acceso a Él. Ya puede tener una relación de padre-hijo con el Padre. Si no, para Dios una persona es como un extraño si no acepta el Evangelio. O sea que, por eso es durísimo. Si uno no lo acepta, pues no podría tener una relación de padre-hijo con el Padre, solamente mediante el Evangelio, porque el Evangelio, para decir así, este Evangelio de sangre, el Evangelio que nosotros llamamos el Evangelio de sangre, es por decir así, sangre, ¿cómo lo puse? Está ligado a la dispensación de gracia. Mientras está la dispensación de gracia, que es desde la cruz hasta el arrebatamiento, está vigente el Evangelio de sangre. Cuando la dispensación de gracia se termina, el Evangelio de sangre no es que no sea útil o no es que deja de ser vigente, pero no se aplica como ahora, porque en la templo de la tribulación también habrá obras, aparte de la fe. Y también se salvan, tiene que ver mucho que ver la sangre de Cristo. Pero los que están allí tendrán que derramar su sangre, dar sus cabezas, demostrar, reconocerlo. No es como hoy en día, que ya no habrá gracia. Hoy en día tenemos gracia porque el mismo Espíritu Santo vemos que nos respalda, nos ayuda, nos fortalece, nos protege. Pero en aquel tiempo ya no. En aquel tiempo los que van a elegir a Jesucristo van a ser decapitados. ¿Dónde está la gracia allí? ¿Dónde está la gracia con ser querido un familiar vea a otro familiar suyo que le quita la cabeza? Es que yo no veo gracia en eso. Tú la ves, pero yo no la veo. Por eso, ahora es el momento, no aquí, que aquí va a ser tarde. El momento es ahora, que vengas a Cristo. Leemos capítulo 6 también que lo tengo también, 11 al 19. Que no hay más capítulos. Vale, sí, capítulo 6 del 11 al 19. 6, capítulo 6 del 11 al 19. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra los potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día del malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Por qué dice Pablo que tenemos una lucha contra las oscuridades? Porque realmente hoy en día ya lo sabemos, los que hablamos de esas cosas lo sabemos, que mucha gente ya no son los que son, porque mucha gente tienen algo dentro de ellos que ya no son ellos. Y muchas veces ellos actúan de una manera que ni ellos no están conscientes de lo que están haciendo. Y nosotros lo sabemos, lo vemos, conocemos, sabemos esas cosas. Sabemos lo que ha provocado eso, no cabe la menor duda. Esto es una forma de que el Espíritu Santo nos haya de ver y aparte nos ha protegido, sabemos las cosas que hemos tenido que evitar y esquivar y los que no lo han hecho sabemos los que están por lo que están pasando y lo que ocurre con ellos y los portales que han abierto y la forma en la que aquellas cosas malignas están trabajando en ellos. Aquí lo dice, contra los potestades, gobernadores de las tinieblas. Cosas malignas, espirituales. Porque muchas personas igual ni se dan cuenta de que los que le están pasando. Pero ha sido su elección, porque esas mismas personas han decidido no confiar en Dios y alejarse de Dios. Nosotros cuando llegó el momento de elegir hemos dicho que Dios nos proteja y que Dios sea el que decida por nosotros.
Y si Dios nos ha enseñado que no, hemos dicho no. Pero otras personas no es que han dicho no, es que han dicho sí, sí, sí y varias veces sí. Y así están. Y siguen. Por muchas pruebas que se les están enseñando, por muchas maneras que se les hacen ver las cosas, y muchos no lo entienden. Pero la elección es de cada uno, ya hemos leído en Deuteronomio 30, que Él nos ha puesto para elegir. La elección es nuestra, nadie te pone, Dios no te obliga a elegir, al contrario, te deja elegir. Pero luego no te quejes, que tú mismo elegiste. Si no coges la vida, no eliges ahora mismo el Evangelio de Salvación, pues la condenación tú mismo te estás condenando. Bueno, ahora me lo quito y seguiré leyendo. 14 hasta 19. Estad pues firmes, ceñidos los lomos de verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esto ya sabemos que son, todo esto, lo que habla aquí es la armadura, es lo de la escritura, de estar bien armado, informado, instruido, aprendido, de que nadie nos pueda engañar, de saber trazar bien la Biblia. Eso está en 2 Timoteo 2:15. Y muchos ni eso no lo entienden. Mira. 2 Timoteo 2:15. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. No es que necesariamente, como muchos religiosos dicen, hay que saber toda la escritura. Sí, está bien leerla todo, porque todo está provechoso para nosotros. Claro. Pero es que no todo se aplica para nosotros. Ya hemos leído antes la dispensación de gracia, el evangelio de sangre, que es para este tiempo. Y ya hemos visto antes que Abraham tenía en su tiempo otro evangelio, no tenía el mismo evangelio de hoy. Cristo aún no vino a la tierra. En el tiempo de Noé igual, era el arca. Noé no conocía a Cristo, no había oído de Jesús. Los israelitas igual, hasta el día que vino él, y Juan Bautista predicó su terreno, su camino. Pero es que, y luego en la tribulación lo mismo, va a ser otro evangelio. Ahora está el de gracia, el de la salvación. Por eso. Por eso hay que entender y trazar bien. Por eso hay que estar bien armado con la palabra y saber qué es para mí y qué no es para mí. Y calzado los pies con la preparación del Evangelio de paz. ¿Cuál es el Evangelio de paz de hoy en día? Tú te lo sabes. Es el mismo, porque este Evangelio cuando uno lo cree nos da paz, porque el mismo Dios, el mismo Cristo nos da paz. ¿Qué dijo mismo muchas veces Cristo? La paz sea con vosotros, pues Él nos da la paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación de la espada de espíritu que es la palabra de Dios. Más claro, agua. Orando todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. Esta es nuestra obra, orar y suplicar y predicar. No como muchos dicen los mandamientos, sí, pero un salvo lo hace ya de por sí, porque Cristo, el Espíritu Santo, mora en nosotros. No es algo que nosotros lo hacemos para ser salvos, o respetar los mandamientos, o agradar a Dios. Lo hacemos ya con gusto, ya vivimos en ello, porque nos deleitamos en esas cosas. Y el 19, y por mí que me sea dada palabra y abrir su boca con denuedo a fin de hacer conocer el misterio del Evangelio. O sea que Pablo lo tenía claro. Él mismo vivía por ello. Y abría su boca para dar la palabra y hacer conocer el misterio del Evangelio. Lo mismo con nosotros. Siempre que tenemos la ocasión de hablar, lo hacemos. Siempre. Yo creo que vosotros, los que son salvos, lo sienten. Yo siento muchas veces con algunas personas. De lo que estaba hablando ahorita era de esto. De esto. Para que se de lo que hablaba ahorita, de que eligieron y no eligieron, porque hay gente que no sabe de qué hablamos. De lo que eligieron y nosotros dijimos Sí. que no. Metemos Vale, nada sí. en nuestro cuerpo. De la aguja, sí. Vale.
Sí. De eso hablaba. Sí, pero no lo quería decir, pero bueno. Bueno, pero hay gente que dice, pero ¿y de qué hablan? Hablo de caramelico, del hombro, pero bueno. Bueno, Dilo. seguimos. Lo importante sí, pero yo no me centro en ello porque no es mi prioridad, es el Evangelio. No, Y pero sí. tiene que ver con el tiempo final. Ya, pero sí, Generaciones. tienes toda la razón. Pero aún así, yo me centro en el Evangelio, porque una persona, a Claro. pesar de que sabrá lo que el otro que es malo, si no tiene el Evangelio, no le Exacto. sirve. Yo me centro en los dos. Primero el Evangelio y luego eso. Bueno, vamos a seguir en Filipenses, capítulo 1, 4 al 8. Ahora estamos hablando del Evangelio. Amén. Luego llegará el momento para el otro. 4 al 8. Siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, confiando de esto mismo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día de nuestra redención, Efesios 6:30. Este es el día de Jesucristo. No habla del día del Armagedón, el día de nuestro recogimiento a Él. Como es justo que yo piense a esto de todos vosotros por cuantos tengo en mi corazón, puesto que así en mis prisiones como en la defensa y conformación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia, porque testigo me es Dios de cómo os deseo vehementemente a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Porque Pablo, igual que nosotros, nos quería a todos salvos, quería que todos aceptemos el Evangelio. Y nosotros lo mismo, si predicamos es por eso, porque queremos que la persona lo entiendan y lo acepten. Versículos 12 y el 17. Más quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al provecho del Evangelio. Pablo hizo todo lo posible para predicar el Evangelio. Y el 17. Más los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Lo mismo que nosotros, tenemos que defenderlo. Yo no puedo estar escuchando a una persona que sea que habla de otra cosa que no sea el Evangelio, o que me dice el Evangelio que es otra cosa, no es el de Pablo. Yo tengo que defenderlo y lo voy a hacer siempre, aunque me cueste la vida. Por eso tiene que ser para nosotros la prioridad, Jesucristo, nuestro Dios, amarlo con toda nuestra fuerza, poder, mente y alma. Y aparte, ¿qué hizo por nosotros? Pues nos salvó, se sacrificó, se dio a sí mismo, se puso en la cruz, dio toda su sangre por nosotros, no una gota, no murió ahorcado, no murió en un accidente, no murió de enfermedad, murió dando su sangre. Desde que empezaron a flagelarlo los romanos hasta que estuvo en la cruz, él dio toda su sangre. Por eso cuando el soldado le puso la lanza, en el costado le salió agua y sangre, porque ya no tenía sangre. Por eso salió con agua. Hasta los expertos lo dicen. Hasta cuando uno come carne, dice, tú no comes sangre. No, yo no como sangre. Pero dice, si como ese trozo de carne contiene sangre. No, no contiene sangre. Ya está desangrado. No porque haya un poco de sangre en la vena, no. No. Cristo también le salió agua y sangre porque ya no tenía sangre. Hay que saber entender esas cosas. Él dio toda su sangre, por eso la pudo llevar al cielo, al tabernáculo del cielo, ponerla ahí en el lugar santísimo y al mismo tiempo lavarnos a todos nosotros con su sangre, a lo que creemos. Capítulo Filipenses, hemos terminado, y el 27, ¿qué dice? El 27 lo tengo aquí apuntado. Solamente que vuestro comportamiento sea cual conviene al Evangelio de Cristo, para que, o sea que venga y os vea, o que esté ausente, oiga de vuestras cosas, que estéis firmes en un mismo espíritu, con una misma mente, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. O sea que tenemos que estar firmes y tenemos que combatir en la misma mente por la fe del Evangelio. No podemos dejarlo de lado, como hay muchos que lo han oído y lo desechan. Es nuestra salvación. Algo más importante que esto, yo lo dudo. Capítulo 2, versículo 22 de Filipenses.
Más vosotros sabéis la prueba de él, que como un hijo con el Padre, él ha servido conmigo en el Evangelio. Que hablaba de un ejemplo, de otro hermano en la fe. Ahora vamos a pasar capítulo 4, versículo 3 y versículo 15. El 3. Y te ruego también a ti, fiel compañero de yugo, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y a los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y también en el libro de Cordero. Pero bueno, Pablo aún no hablaba del libro de Cordero porque el libro de Cordero fue revelado en el libro de Revelación. Soy una de ellas, hoy en día. Pero aquí es importante que muchos dicen que la mujer no podría hacer ciertas cosas. Hasta los pentecostales me parece que dicen que no pueden predicar por la calle, ¿no? No sé, algunos. Muchos No, dicen. yo sí. Vale, pero hay muchos que dicen, pero aún así, la mujer Dios la considera, la única diferencia que hace el Dios para el hombre con la mujer es que el hombre es la cabeza de la mujer. Y hay ciertas cosas que la mujer en la iglesia, por ejemplo, no puede estar enseñando y no se puede poner por encima del hombre. Pero puede predicar porque es una labor de toda la iglesia. Y si la mujer forma parte de la iglesia como un miembro del cuerpo de Cristo, todos los miembros hacemos, cada uno tiene su función y la mujer tiene el suyo y trabaja juntamente con nosotros en el Evangelio. Amén. O sea que Aleluya. Gloria a Dios. Amén. hay que ponerlo donde hay que ponerlo. Y o sea que la mujer trabaja en el Evangelio. Esto es lo que nos está diciendo las Escrituras. Aquí lo hemos leído. Él leyó que trabajaron juntamente con él, porque igual ya no estaba ahí con él, pero hoy en día la mujer lo puede hacer. El que lo diga que no, pues o no lee la Biblia o algo le pasa. Bueno, vamos a pasar a Colosenses, capítulo 1, versículos 5, 6 y 23. Nuestra bendita esperanza. Aleluya. Santo, santo, santo. 5. A causa de la esperanza que os es guardada en el cielo, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo hablaba mucho de su Evangelio. 6. El cual ha llegado a vosotros como también en todo el mundo. Y el 23. El Evangelio de Pablo sabía que era importantísimo. Si empero permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual fue predicado a toda criatura que ya está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. O sea que ya en su tiempo, ya Pablo llegó a predicar y llegó a llevar el Evangelio bajo a todo el mundo. Y hoy en día yo creo que también hay muy pocos sitios, pero yo creo que se predicó ya. ¿Puede haber alguna persona que no lo habrá oído? Posiblemente, pero todos tenemos acceso hoy en día a la palabra de Dios. Todos tenemos eso al Evangelio. Aparte del Evangelio pone claramente en 1 Corintios 15, el 1 al 4. Sin embargo, es declaro, hermano, el Evangelio. Porque Cristo, por ejemplo, en Mateo 24, en versículo 14, dice, y estas buenas nuevas, o este Evangelio será predicado. Pero Cristo ahí no dice cuál es el Evangelio. Pablo lo explica, este es el Evangelio, dice, os he predicado un Evangelio en el cual si retenéis, sois salvos, si creéis de corazón. Y lo dice, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras. Este es el Evangelio. Pero incumbe algo, el Evangelio conlleva algo que muchos no se dan cuenta, que no lo diga la palabra en el Evangelio, no sale la palabra, pero sabemos, entendemos cómo murió Cristo.
esta es la palabra que ahí no sale, pero la palabra clave. Porque sin sangre no hay perdón de los pecados. Y esto lo está diciendo en Hebreos 9:22. A ver. Y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre, porque en el Antiguo Testamento también era la sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay perdón de pecados sin sangre. Por eso hay que entender y hay que confiar en la sangre de Cristo. ¿Vale? Ahora vamos a ver 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. Por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, mas también en poder y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo se dedicó al evangelio toda su vida desde que le apareció Cristo en el camino. Y sabía que el evangelio salvaba vidas. 6. Y vosotros fuisteis hechos seguidores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Como muchos hoy en día lo reciben pasándolo mal, como muchos mendigos, por decir así. Capítulo 2, del 2 al 9. Pero también habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como vosotros sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios con mucha contención. Pablo hablaba mucho del Evangelio, no se cortaba, para él era el pan de todos los días. Porque nuestra exhortación no fue de error ni de inmundicia, ni con engaño, sino que hemos sido aprobados de Dios para que nos encargase el Evangelio. Así también hablamos no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Por eso no hay que temer al hombre. ¿Sabemos el Evangelio? Predícalo. No te cortes, no te dé vergüenza. Porque nunca tenemos las palabras lisonjeras como vosotros sabéis, ni de pretexto de avaricia, Dios es testigo. Ni de los hombres buscamos gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros de carga como apóstoles de Cristo, aunque fuimos cariñosos entre vosotros como nodriza que acaricia a sus propios hijos, de manera que teniendo tan grande afecto por vosotros, quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, más aún nuestras propias almas, porque nos estáis muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos de ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Pablo se dedicaba a esto, y los que estaban con él, lo mismo. Para ellos el Evangelio era importantísimo. Como hoy en día vemos que muchos parece que se han olvidado, es que ni lo conocen. Muchos ni saben el Evangelio. Capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo, y confirmaros y a exhortaros en cuanto a vuestra fe. El Pablo también era uno que recibió el Evangelio de Pablo, fue engendrado en el cuerpo de Cristo y estaba predicando lo mismo. Y ahora vamos a ver 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Ya llegamos más o menos al final de lo que estaba predicando. Bueno, me quedaría Timoteo, el Pablo. 2:14. A lo cual os llamo por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo incitaba a los creyentes a predicar. 1 y 8. No sé por qué lo tengo aquí. En llama de fuego tomando venganza a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque para ellos nosotros somos como llama de fuego. Por eso dice, para los que no lo obedecen nosotros somos como fuego, porque les quema la verdad. Bueno, voy a seguir a terminar y luego seguiré la otra parte con los evangelios que les predicaron a Israel. Me queda Timoteo
o me queda un rato. Primera Timoteo, vamos a ver, capítulo 1 del 9 al 12. Sabiendo esto que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los sin santidad y profanos, para los matadores de padres y matadores de madres, para los homicidas. Esa era la ley, para los fornicadores, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, conforme al evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Con gracias doy al que me fortificó a Cristo, el Señor nuestro, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea que Pablo sabía que Dios mismo lo puso y sabía que era un evangelio que no era ley, era el evangelio de gracia. Porque la ley era puesto para los injustos, pero nosotros con el evangelio somos hechos justos. Ya no tenemos pecado, porque el mismo Señor Cristo nos perdona los pecados en base de su sacrificio. No significa esto que ya nos cometemos pecados. Somos pecadores, por eso necesitamos que Cristo nos salve. Pero dicho así, como nosotros ya estamos puestos con Él en la cruz, y Él en la cruz cargó nuestros pecados y ya nos perdonó, Él ya nos ve limpios. En sus ojos nosotros somos limpios. Que mañana cometeremos algún pecado, también será perdonado. Porque si somos salvos, somos para siempre salvos. Vamos a ver, 2 Timoteo, capítulo 1, que alguno no lo entienda, pues cada cual, ya sabéis, nadie fuerza a nadie. 1 del 7 al 11. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, antes se partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Ya Pablo estaba en la prisión, porque creo que fue su último libro, y después escribió Hebreos, capítulo 13, no lo demás, solo 13. Pero este fue su última epístola, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a la luz y la mortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Otra vez, maestro de los gentiles y predicador a los gentiles. Pablo lo repetía una entre una. Por eso, si yo quiero aprender algo de la Biblia, en ese periodo tengo que ir a él. Yo no puedo ir a otro predicador, a otro pastor, a otro libro que no, a Pablo. Y si algo no me enseña eso, pues yo no sé qué estoy haciendo ahí. Porque mi apóstol es el Pablo, yo tengo que aprender sus epístolas. 13, 14, 15 del mismo libro. Retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que se me han vuelto en contrario todos los que están en Asia, de las cuales son Figelio y Hermógenes. Y muchos dicen que son iglesias de ahí, cuando esas iglesias se han puesto en contra de Pablo. 27 no tengo. Yo como estaba engañada Será decía 17. que era Filadelfia. Antes, estando en Roma, me buscó diligentemente, me halló, desde el Señor que ayer me... Vale. Entonces, vamos a pasar por eso, los de Asia, por eso pone si conectáis por el versículo de 2 Timoteo 15, si lo conectáis con Revelación, capítulo 1, ¿dónde está? Pone 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Claro. Y el mismo Cristo les escribe las iglesias que están en Asia y luego las nombra. Mira, el 11, yo soy el alfa y omega, el primero y el postrero,
y escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y luego la número las 7. ¿Por qué dice Pablo que estas iglesias se puso en su contra? Porque uno dice, yo soy tal iglesia, como muchos dicen que son Filadelfia. No, tú no eres Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, en la historia de la iglesia, hubo 3 cumplimientos. En el tiempo de los apóstoles, a lo largo de la historia, iba a tener el tercer cumplimiento en la tribulación. Y en el tiempo fue un cumplimiento entre 1500 y algo hasta 1800, cuando aparecieron muchas traducciones en otros idiomas, la que mismo utilizamos nosotros, la 1602 purificada, había una puerta abierta y muchos en aquel tiempo entendieron y aceptaron el evangelio. Y después vino la Odisea, los apóstatas. O sea que tú no puedes decir que tú eres Filadelfia, que ya pasó, porque en la iglesia de la Filadelfia, como yo mismo lo leí, hay obras. Cristo le decían que tenía que hacer obras. En el capítulo 3 de Revelación, a ver, aquí está, al que venciere, tenían que vencer. Aquí. Bueno, también guardaré. A ver, mira, el versículo 10. Si has guardado la palabra de mi pasado, yo también te guardaré a la hora de la tentación. ¿Qué tentación? Dice que ha de venir sobre el mundo. ¿Qué tentación dice que ha de venir sobre el mundo? La tentación de tribulación. Esta es la hora de la tentación. Y dice Cristo que Él los guardará. No en el sentido de que los llevará. Estarán allí. Pero van a estar, si van a guardar sus mandamientos, van a ser protegidos, guardados. Pero van a ser probados. Y van a tener que vencer. Es que, bueno, cada uno que lo entienda como quiera. Ahí pone que son obras. Y nosotros estamos por fe y no por obras. ¿Vale? Vamos a ver, pasar al 2 Timoteo 2.8. Creo que lo leí, ¿no? No. 2 Timoteo 2.8. No sé por qué tengo esto puesto aquí. Es que no tengo versículo 27. 2.8. Acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Porque conforme a su evangelio. Y dice que se recuerde, tenían que recordarse. Y ahora vamos a ver en Filemón. Acordarnos del evangelio, importante. Tito no tiene. Filemón 1.13. Yo había querido detenerte conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del evangelio. Porque dice que él se fue, el Filemón, que era como un esclavo que se escapó, él lo quería detener con él para que le ayude en servicio en las prisiones con el evangelio. Y no sé por qué tengo aquí Santiago 1, 15, 18. Pero ahora vamos a cerrar aquí y me quedará lo del evangelio predicado a las iglesias que rechazaron a Pablo y en el tiempo de la tribulación. Santiago 1, 15, 18. Y la concupiscencia después de que ha concebido para el pecado siendo completo engendra muerte. Claro, el pecado, pero nosotros no estamos por eso. Por algo tenemos el perdón de los pecados. El 18. Él de su propia voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos como primicias de sus criaturas. Él nos engendró para que seamos primicias. Bueno, ¿qué? Bueno, esto fue lo del Pablo. Y ahora vamos a ver, luego voy a, lo que me queda, hablar un poco del Evangelio en cuanto a la última libro de Pablo, que es Hebreos, que es el último capítulo 13, pero el libro de Hebreos lo escribió entre los primeros, y el capítulo 13 lo escribió al final de su vida, antes de morir. Pero hay cosas muy interesantes. El libro de Hebreos es un libro, yo creo que mucha gente se salvaría solamente leer el libro de Hebreos, pero lo único que impedimento es que en el libro de Hebreos aparecen muchos sitios
Pablo habla como que la salvación se podría perder. Por eso es un libro dedicado a los hebreos, que es para el tiempo de la tribulación y no es tanto para nosotros como iglesia. ¿Que podemos aprender muchísimo del libro de Hebreos? Sí, porque hay muchas palabras en el libro de Hebreos que ayuda a entender mucho la escritura. Que en el libro de Hebreos se entiende mucho las epístolas de Pablo, lo que pasa es que no se aplican del todo a la iglesia, como los demás libros de epístolas de Pablo. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí ahora, este estudio, y os voy a refrescar un poco la importancia del Evangelio, porque sin sangre no hay perdón. El Evangelio, 1 Corintios 15, 1 a 4. Es importantísimo que vengáis y aceptáis el Evangelio de Cristo. Si una persona dice que tiene fe, pero no tiene el Evangelio y no tiene la fe en la sangre, o una persona dice que cree en Dios, pero no lo tiene el Evangelio, pues es en vano su fe. Porque sin sangre no hay perdón de pecados. Bueno, un saludo Maranata. y la próxima.